coincidir. A pesar de la relatividad de las etiquetas que habíamos señalado, sí tenemos una idea de la movilidad de los municipios. Si se dan cuenta, los de los extremos no se mueven, ¿no? Solo los movimientos se dan en el medio. Además, pudimos evaluar la transición en el tiempo, concluyendo que la estructura de la marginación es bastante rígida y que no se compadece con esta idea de la tendencia que se esperaba por la liberalización de la economía de una convergencia regional, que no se ha dado nada de eso. El índice se construye por primera vez en 94, fíjese bien, en 93 se había firmado el Tratado de Libre Comercio, en el 90 se habían hecho grandes reformas de liberalización del mercado internacional. Se esperaba que con el nuevo modelo hubiese convergencia regional. Sin embargo, lo que está mostrando este resultado es que no hay tal convergencia regional. Y lo que está mostrando en realidad es que origen es destino. Muchas gracias a Delfino Vargas y a Fernando Cortés. Vamos a dar ahora la palabra a nuestros dos comentaristas, Ricardo Aparicio y Víctor Bustos y de la Tijera. Ricardo Aparicio se desempeña actualmente como director general adjunto de análisis de la pobreza en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Tiene estudios de actuaría y sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México y de estadística en la London School of Economics. El maestro Aparicio cuenta con una amplia experiencia en evaluación de políticas públicas y en la docencia en el ámbito de la estadística y demografía. Entre sus principales líneas de investigación se encuentran el análisis de los fenómenos económicos y sociales con una perspectiva de derechos humanos. Ricardo, por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Primero que nada quisiera agradecer al Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de darnos la oportunidad de compartir primero el trabajo y estas reflexiones. Creo honestamente que este trabajo hay que darle una particular bienvenida. Es un trabajo de que desde el punto de vista académico hace importantes contribuciones desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de la comprensión del fenómeno, de un fenómeno complejo como es la marginación. Además, expuesto de una manera muy clara, pero también por su contribución a el mejoramiento de la política pública, las potencialidades que tiene este trabajo para mejorar la política pública son particularmente relevantes. Permítanme iniciar recordando un poquito este concepto de marginación. Básicamente, aunque no lo tocaron Delfino y Fernando, nos habla de un concepto estructural asociado a las condiciones de vida desventajosas de amplios sectores de la población ubicadas en el territorio y asociadas al modelo de desarrollo que ha seguido el país. ¿Cómo lo mide CONAPO? Como nos dijeron, en realidad la presentación se centró mucho en los aspectos metodológicos y las aportaciones a partir del índice de marginación, bajo 4 aspectos que considera el índice de marginación. Aspectos de tipo económicos medidos a través
del ingreso inferior a 2 salarios mínimos, la educación, la vivienda, y un factor que trataba en sus orígenes de agrupar todas las otras variables importantes del desarrollo y que no se mezclaban, que era la dispersión territorial, y trataba de captar un poco el acceso a servicios y que se mide con un indicador que es el porcentaje de población que habita en localidades de menos de 5,000 habitantes. Decía Fernando, y este es un punto fundamental, el índice de marginación se construye desde una instancia pública para generar instrumentos de política pública, en un contexto en el cual ha cambiado el modelo, no solo de desarrollo, sino también de política pública, y se impulsa un modelo focalizado. Entonces, la idea era ordenar a los municipios según sus necesidades, desde el municipio que tiene las mayores necesidades hasta el municipio que tenía las menores necesidades, y con base en ello dar prioridad a la asignación de presupuesto a las zonas más necesitadas. Lo hace con la información más reciente porque es un diagnóstico. Es decir, hoy día, con la información más reciente que dispone el país, ¿cuál es este ordenamiento? Y por lo tanto, ¿cuáles son las prioridades? Pero había una hipótesis que ya se empezaba a apuntar Fernando, y era que bajo el nuevo modelo focalizador habría convergencia de los procesos de desarrollo, y en particular lo que se esperaba de la política pública es que a lo largo del tiempo se fueran reduciendo las brechas y hubiera un proceso de convergencia regional. El propósito del trabajo no solo nos permite contestar esto, además de permitirlo contestar, nos permite evaluar qué tanto se ha avanzado en cada uno de los municipios, qué tipo de evolución se ha presentado, qué tan efectivas han sido las políticas públicas, no en términos de medición de impactos, pero sí de sus resultados, de los cambios que hemos podido observar. La cuestión de ver si efectivamente se siguen manteniendo los mismos grupos. La pregunta acerca de si es necesario primero calcular un índice y luego hacer las estratificaciones, que claramente nos demuestran Fernando y Delfino que no lo es. Y entonces, Fernando y Delfino nos ofrecen una metodología que permite dar respuestas a ambos tipos de interrogantes. Y en sus hallazgos, desde mi punto de vista, lo principal, y por eso es en un seminario como este es particularmente bienvenido, es el poder documentar que la hipótesis de convergencia regional no se ha cumplido, al menos en estos 20 años. Otros trabajos que utilizan técnicas econométricas están apuntando también en este sentido. Y la conclusión de que todo parece indicar que origen es destino y que los municipios más marginados lo siguen siendo, lo cual no quiere decir que no ha habido avances en el mejoramiento de los indicadores. Fernando y Delfino identifican 3 tipos de trayectorias: los de marginación elevada y creciente, como vimos, los de marginación decreciente a un ritmo moderado y los de marginación decreciente rápidamente, que de los 2.456 municipios del país, hay 70 municipios, 69 en realidad, que creció la marginación. 1.456, básicamente el 60% de los municipios, en donde la marginación ha decrecido, pero lentamente, y como señalaba Fernando, eran municipios que eran medios que sí avanzaron y otros que básicamente se estancaron, y los municipios de marginación decreciente rápidamente. Rápidamente desde un punto de vista relativo comparado con los otros municipios, pero que son 922
Y lo que ellos muestran claramente es municipios muy marginados, hay algunos que incluso han tenido más carencias, los siguientes han bajado un poco y los mejor situados son los que más han avanzado. Entonces, la hipótesis de la convergencia no se está cumpliendo. Y aquí esto nos lleva a hacer múltiples preguntas. Pero permítanme ustedes volver a felicitar a Fernando Delfino, pero también al mismo tiempo, desde un punto de vista académico, permítanme plantear algunas interrogantes que creo que pueden surgir. Permítanme adelantarme. Todas estas interrogantes se pueden contestar con los métodos que Fernando y Delfino han adoptado. La primera tiene que ver con la escala de medición. Los puntajes de factoriales sí permiten comparar la evolución en el tiempo, pero un 132 en el puntaje no nos dice mucho de qué está pasando con eso. Quizás un reescalamiento de los indicadores, tipo el índice de desarrollo humano, en el que la medida de cada indicador es una medida tanto de avance y de logro y está acotada a un intervalo 0-100, pudiera con cambios muy breves, muy sencillos, poder aplicar la metodología y entonces tener cambios en los cuales los índices tengan más sentido desde un punto de vista conceptual posiblemente. Otro reto que enfrentaría este tipo de medición, que el método anterior no tenía, pero que este sí se lo podemos pedir, es tratar de conocer cuál es la contribución de las dimensiones al cambio en la marginación, es decir, en cuáles dimensiones se ha avanzado y en cuáles no. Y esto es particularmente relevante para la política pública porque no toda la política pública está diseñada para modificar varios de los indicadores. Pensemos, por ejemplo, en el indicador de dispersión, que es el indicador de población con menos de 5,000 habitantes, en que viven localidades con menos de 5,000 habitantes. Si pensamos en ese indicador y pensamos en el derecho de libre tránsito y de asentamientos humanos de nuestra Constitución, pues no es un indicador de marginación, es un indicador proxy de otras carencias, pero no hay política pública para eso. Y si hubiera política pública para eso, estaría violando los derechos de los mexicanos. Entonces, es un tema ahí que vale la pena. Quizás, desde mi punto de vista, un elemento interesante es que, a diferencia de todo el trabajo, yo encontré una definición muy laxa de la similitud entre el índice de marginación de CONAPO y su equivalencia con el nuevo índice. Lo hacen a partir de una muy alta correlación, como vimos, pero decir que por eso son equivalentes y sustentarlo académicamente quizás sea un poquito aventurado. Desde el punto de vista estadístico hay razones, pero sin embargo, creo que cuando uno hace cambios en la asignación, que de todos modos ya no serían cambios reales, porque es que ¿cuáles hubieran sido los municipios de alta marginación? Sí tiene uno una cierta responsabilidad, porque van a ser dineros que se van a invertir en un lugar y no en otro. Entonces la equivalencia puede afectar no en los que coinciden, sino en los que no coinciden, tengo la impresión. Y finalmente, a mí me gustaría retomar el origen del índice de marginación para plantear un último interrogante. Y es, supongamos que para un ejercicio fiscal se desea aplicar un criterio de determinación de prioridades de política pública con base en las mayores necesidades de los municipios. Si ese fuera el propósito de construir el índice, ¿sería necesario o incluso pertinente recurrir a la información de la evolución a lo largo del tiempo? No lo sé.
quizás valdría la pena alguna reflexión. Y finalmente, valdrá la pena quizás considerar el significado de los indicadores a lo largo del tiempo. No se necesitaba plantear este interrogante cuando nosotros queríamos hacer solo medidas transversales, como las del índice de marginación, pero aquí sí. Por ejemplo, el ingreso menor de salarios mínimos significa lo mismo. El porcentaje con ingresos menor de los salarios mínimos significa lo mismo en 90 que en 2000, que en 2010. En 90 fue construido con ese criterio para satisfacer una canasta básica. Con el deterioro del poder adquisitivo del ingreso, ¿valdrá la pena seguir usando ese indicador? Otro, primaria incompleta. En el momento en que se construye el índice, la falta de educación primaria estaba hablando del incumplimiento de la garantía constitucional de educación básica. A lo largo de los años, este criterio ha cambiado en el país. ¿Valdrá la pena seguir? Y, en todo caso, ¿cómo incorporarlo? También el de la población en localidades menores de 5,000 habitantes. ¿Qué sentido tiene, dada la migración que hay en el país, usar el mismo indicador y compararlo a lo largo del tiempo? Más allá de estos interrogantes que, insisto, todos ellos pueden ser resueltos a partir del marco metodológico del trabajo de Delfino y Fernando, yo quisiera felicitarlos por su contribución y sobre todo por hacernos ver que este proceso de convergencia en indicadores no solo económicos, sino sociales, no se está cumpliendo en México. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Aparicio. Le damos ahora la palabra a Víctor Bustos y de la Tijera, nuestro otro comentarista. Él es doctor en estadística por la London School of Economics, obtuvo la licenciatura en actuaría por la Facultad de Ciencias de la UNAM y la maestría en estadística e investigación de operaciones por el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la misma UNAM. Ha sido catedrático en la Facultad de Ciencias, profesor investigador del IMAS, el ITAM y el Tecnológico de Monterrey, y catedrático investigador titular en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Actualmente es investigador en la Dirección General Adjunta de Investigación del INEGI. Entre sus áreas de interés están ajuste de modelos a partir de datos provenientes de encuestas, uso de modelos marcovianos, clasificación multivariada, uso de las TIC en la recopilación eficiente de información, alternativas para la construcción de índices temporales y comparación de algoritmos de selección de muestras. Adelante, por favor, Víctor. Sí, gracias. Yo por razones diferentes a las de Fernando también voy a hablar. Bueno, me uno, por supuesto, a la felicitación que ya se les hizo a los autores por el trabajo realizado, el esfuerzo, la llamada de atención que implica el revisar aquellos métodos, aquellos procedimientos con base en los cuales se toman decisiones tan importantes que importan varios miles de millones y no billones de pesos año con año. La lectura del trabajo me dejó a mí una impresión como la que sigue. Zarparon los autores hacia las Indias, ¿no? Iban buscando un índice que tuviera propiedades interesantes, correlacionado con el índice de marginación, que fuera comparable en el tiempo y, por supuesto, un índice que además les permitió describir estas trayectorias de marginación, la evolución de la marginación a lo largo del tiempo. Pero tengo la impresión de que en el camino se toparon con América, ¿no? Y digo porque por la afirmación que ya por supuesto se hizo y con la que estoy totalmente de acuerdo, nadie usa el índice de marginación.
Lo que se usa es el grado de marginación. Leyendas como, tales como, bueno, de alguna manera apuntaría, pero residentes en municipios y localidades con alto y muy alto grado de marginación. El marrón es con eso. En fin, no importa. Son leyendas que aparecen en muchos de los programas de desarrollo social con base en los cuales se distribuyen recursos. Ok. Estuvo. Gracias. Y sin embargo, ¿no? Seguimos insistiendo y hablando acerca del índice y métodos para producir un índice y para generar un nuevo índice. Y en un momento explicaré por qué no me gustan los índices, pero otra de las cosas que encontraron en el camino es, parece que un índice ya no representa lo que ocurre con la marginación en México. Ahora necesitamos ya no una dimensión, sino para aproximarnos bien a esta nueva circunstancia, por lo menos dos van a ser necesarias, ¿no? Que me parece importante destacarlo. Y, por supuesto, la necesidad de llegar tal vez directamente y ya no a través de un resumen imperfecto de la situación definida por 9 o más indicadores para lograr construir grupos, estratos o conglomerados de municipios con problemas comunes, con circunstancias comunes. Me pregunto si no ha llegado algún vikingo antes que ustedes a América, pero bueno, ese ya es, ya lo platicaremos. Sin cuernos. Fuiste tú. Aunque no lo parece. En fin, bien. ¿Por qué no me gustan los índices? ¿Por qué no me gustan los índices? Y tengo la suerte de hablar después de Ricardo, que hizo una muy buena introducción a lo que son los índices de marginación, así es que no tengo que regresar a esto. Pero fíjense, por ejemplo, si nos fijamos en la primera componente principal y solamente en ella, estas unidades A y C son diferentes a B y D y son peores o mejores dependiendo el sentido en el que se mida, en el que mide esta primera componente principal. Pero en el momento en que incorporamos información contemporánea, adicional, sí, algo que ocurre es que de repente ahora ya no es tan claro si A es mejor que B o peor, o C a su vez a D. De hecho, una manera muy simple de ponerlo esto es, por lo general les pregunto a las chicas, a ver muchachas, ¿cómo les gustan los galanes? ¿Jóvenes y guapos o viejos y feos? La respuesta es evidente, ¿no? Ya, claro. Pero en el momento en el que rompemos el consenso es cuando le decimos, bueno, pero ahora las opciones son viejos y guapos, jóvenes y feos. Y evidentemente el consenso se rompe. Ya no hay una respuesta, todo mundo va por el mismo, no, ya no. Y entonces, ordenar lo inordenable resulta una falacia, dicen en inglés, figment of our imagination, ¿no? A alguien se le ocurrió que eso se podía ordenar. Un índice para ordenar y saber qué municipios o entidades en la sierra de Chiapas o de Chihuahua se encuentran en condiciones peores que la delegación Benito Juárez o el municipio de San Pedro Garza García, no hace falta. Esos órdenes son evidentes, son obvios, no hace falta. En el momento en el que pasamos a, por ejemplo, comparar municipios de Nuevo León, General Zaragoza o San Pedro Garza García, ahí está clarísimo quién está mejor que quién. Pero nos encontramos de repente con circunstancias como estas otros dos generales, Terán y Treviño ahora, parece que Nuevo León está lleno de generales, pero el asunto es, ¿aquí quién es el más guapo? Y la respuesta no es evidente, no es sencillo obtener, y si a partir de esto se obtiene un índice con valores parecidos, yo no sé si están bien ordenados o no, y la verdad, no sé si tenga sentido siquiera preguntarse si eso está bien ordenado o no. ¿No? Con probabilidad uno lo que esté más lejos según el valor del índice va a estar bien ordenado. A medida que los valores se encuentren muy cerca unos de los otros, yo no tengo certezas de que el orden sea el bueno. Pero además, ¿qué importa? ¿No? Al final no debiera preocuparnos tanto. Esto me parece que es algo a lo que recuerda lo que posiblemente ocurrió en 1990, si tuviéramos la primera componente principal, un índice, y dos realidades un poquito diferentes que tienen de hecho el mismo valor del índice, pues no parecería importar tanto si al final les asignamos el mismo valor.
Ojo, cuando damos un índice, lo que podemos estar sugiriéndole a los tomadores de decisiones es, como el valor del índice es el mismo para estas dos unidades, la solución a sus problemas es la misma. ¿De veras? A ver, ¿qué pasa en este otro caso? Fíjense que A y B están casi tan alejados como C y D, es decir, a estos sí les creemos que son diferentes, a estos no, según el índice, ¿no? Y son dos realidades tan diferentes que muy probablemente ameriten acciones correctivas muy diferentes, esfuerzos diferentes, montos diferentes. El índice nos confunde, nos equivoca y nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Es para mí claro que basar decisiones tan importantes como las que se han mencionado en un índice es equivocarse de calle, ¿no? Es grave el asunto y bueno, yo debía haber hecho algún disclaimer, yo vengo de INEGI, pero tal vez INEGI no esté de acuerdo con mis opiniones, déjenme ponerlo así. En fin, el asunto pues es que efectivamente el basar en una sola dimensión nuestras decisiones tan importantes, corre uno un enorme riesgo de equivocarse. Consecuentemente, el brinco directo a la estratificación, a los conglomerados, etcétera, resulta muy sensato, ¿no? En vez de pasar de 9 dimensiones a una dimensión y luego hacer una clasificación ya imperfecta necesariamente, como espero quede claro, nos lo puede mostrar esta herramienta, perdón, voy a hacer propaganda también, esta herramienta que está en línea en el sitio de INEGI, que muestra cosas como estas. Por ejemplo, yo puedo darle 9 variables del censo del 2010, definir 5 grupos, que voy a usar 5 grupos, voy a usar, voy a clasificar a los municipios a lo largo y ancho del país con un método de K-medias y una componente principal o dos estandarizadas o no, en fin, una batería de posibilidades para que el usuario decida cuál es el ejercicio que quiere realizar y lo realice, ¿no? La idea es que en este cuadro se construya la consulta, aquí queda registrado el resultado de esa consulta y acá gráficamente una interpretación de los resultados que de ahí pudieran surgir. En verde oscuro normalmente tenemos aquellos que consideramos que tienen las mejores condiciones, en rojo oscuro las peores y en intermedio en amarillos o rojos más claros o verdes más claros, condiciones no tan extremas. Bien, un resumen de eso, esto se parece a las estrellas que nos presentaron hace un momento, nos diría, por ejemplo, en 5 grupos de los que acabamos de ver, los 9 indicadores tienen qué promedios dentro de cada uno de los grupos. Decimos en el verde, por ejemplo, casi siempre va a estar por arriba, aquí sí se cruza, aquí sí no es necesariamente óptimo en el sentido que platicaba Fernando, pero nos da información interesante. Por ejemplo, en este caso, yo tuve que reemplazar algunos indicadores a los 9 que se dije con APO solo para ejemplificar, y aquí tengo el porcentaje de población femenina y vemos que se contribuye poco o nada a la estratificación. Entonces, en realidad, el promedio en todos los grupos es casi el mismo, podríamos ignorarlo y no pasa nada. Población desocupada, ocurre lo mismo.